Mensaje. Periodistas mediocres. ¿Quiénes? Los asesinados, a eso se refiere. Ay, no, pobrecillos. Entonces, es la visión que quieren que tengamos, que justifica la agresión contra los periodistas. Está bien, porque son mediocres, hay que matarlos. Ese es el espíritu que ha logrado infundir el actual gobierno. Mediocres. Ahí está el problema, fíjate. En su trabajo, mediocres en su qué y quiénes. No. Laura Serrano, para la mesa, dejen de usar el atentado para atacar a AMLO. No. ¿Ya ves? ¿Quién lo está...? Fíjate cómo se miente. No hemos usado el atentado para atacar a AMLO, porque no sospechamos que AMLO sea responsable, pero sí este clima que crea AMLO, el clima de hostilidad contra la prensa libre. Este es el ejemplo de lo que están diciendo. Exactamente. Así es. Lo primero que claro que el gobierno no fue, o sea, por favor, no fue el gobierno del presidente ni ninguno de sus gobernadores, claro que no, pero ha enconado durante 4 años, ha hecho una campaña de desprestigio, de atacar a toda la prensa, cualquiera, o sea, desde los muy importantes hasta cualquiera que se atreve, incluso del extranjero, que se atreve a criticar a su gobierno, son pagados. Seguramente Claudio X González está detrás del Wall Street Journal o de New York The Times Economist de Londres, o sea, o El País. Y eso crea este tipo de comentarios, que la gente cree que todo tiene que ver con el presidente y que son ataques al presidente. No, Laura. pero claro que enconó el ambiente. Laura, aquí nadie... Hoy hay un artículo magnífico en el Foreign Affairs en este momento sobre cómo se va deslizando México al autoritarismo. Laura, nadie dijo eso, pero el hecho algo dice. Beatriz Dávila. Mis respetos para Ciro Gómez Leiva. Qué cobarde ataque. Estamos viviendo lo peor desde que yo recuerdo. También nuestros respetos van para Ciro, con cariño yo. Sixto Castillo, el deterioro se lo han ganado los periodistas por mentir y difamar. Y Ahí piensan está. que uno se tiene que quedar callado sin derecho a réplica. Ahí está. Eso es lo que dice. No debe uno responder al presidente, no debe uno responder los ataques que hace el presidente o las acciones que haga el presidente. Él lo está diciendo, se debe quedar callada la gente. Lo acaba de decir esta persona. Sixto. Usted dijo, quédense callados, nadie debe hablar en este país. Ley Mordaza. Lo acaba de decir. Ley Mordaza. Y lo dijo clarísimo este individuo. Mentir y difamar. Y se lo ganó. Los que han sido asesinados se lo ganaron. Según ese es el efecto de toda esta campaña contra la prensa. ¿Y por qué no los... Que desde el primer día empezó, desde el Palacio Nacional. ¿Y por qué no los desmienten si es que son unos mentirillos? Claro. ¿Por qué si difaman no les levantan? Hay leyes que protegen cuando tú difamas a alguien. Sí. Entonces, se podría desde ese sentido de la legalidad atender eso. Espérame, Alejandro, déjame, mira, aquí hay una... Perdón, espérame. Marta Santos, ya llegó Ciro al programa. Ah, a su programa, Ciro por la mañana, gracias. Ahora sí, Alejandro. Fíjate, yo creo que lo importante aquí es, o una de las cosas importantes, es que mucha gente sí cree que hay una prensa que no debería atacar al presidente. Y no es atacar, yo insisto, es crítica. En una democracia normal, el presidente no saldría a defenderse, saldría el vocero
a desmentir una noticia. Pero ¿qué hace el presidente? Sale a hablar mal de los periodistas, de que si tienen cuentas, de que si recibieron. O sea, ni siquiera responde a la crítica de es que está costando 3 veces más el Tren Maya. El vocero de la presidencia tendría que salir en un comunicado, de acuerdo con las cifras presentadas, y aquí la auditoría tal, el Tren Maya está costando tanto. Es falsa la noticia. Aquí ya hasta se inventaron una sección de quiénes tienen las mentiras, y toda la información que maneja Liz Vilchis es una mentira. La busca, la googlea, ni siquiera hace un trabajo de investigación de reportero de periodismo. Y entonces se inventan noticias, desmienten editoriales. El editorial, se sabe, es una opinión de un periodista. A título personal. Y lo desmiente la presidencia. ¿Cómo vas a desmentir tu opinión? Roberto Velázquez Morín, buen día. Sobre Ciro Gómez Leiva, a mí se me quedó muy grabado un reportaje sobre la venta de droga en las inmediaciones de la UNAM. Y fueron por ellos. Puede ser por el asunto con el crimen organizado. Lulú Claro. Jim. Vuelvo cuando dejen este tema. Son muy amarillistas. Así lo fueron con el COVID y la vacunación. Pues sí, es nuestra obligación. Pero no vamos a poder dejarlo porque miren, estamos esperando que arranque la mañanera. Ciro ya está en su noticiero, ya le dieron su panecito y seguramente Su bolillo. su bolillo. Ricardo Ríos, la verdad que dan risa. Ciro da miles de notas. ¿Por qué no dicen que fue el crimen organizado o cárteles? Chayoteros. Hay tanto de dónde rascarle, y lo primero que se les ocurrió, los comentarios de AMNL. AMLO. Otro ejemplo más. Pero no nos está Jamás escuchando. hemos dicho nosotros, no nos están escuchando. Y él es un ejemplo típico de este encono. ¿Por qué? Porque aquí dijimos claramente que el gobierno no es el responsable o el autor material ni intelectual del atentado. Que eso lo tendrá que investigar la Secretaría de Seguridad Federal o la de la Ciudad de México, Harfuch, y que seguramente tendrán que llegar a si fue los cárteles. Pero ahí está el mejor caso de ni siquiera está escuchando el programa, o no nos está escuchando, o le toca su llamada de las 7:23, sí, ahorita tengo que criticar lo que sea que involucre a que ellos son chayoteros porque critican a AMLO. Dulce Hernández. ¿Cuánto odio del señor Mario con sus comentarios hacia el gobierno? Hasta la boca le tiembla. Él quiere con sus comentarios que la gente odie también a AMLO. Fíjate, No se ¿cómo oyó, se ha Mario. creado Nada más torció la boca. cómo se ha creado esta cultura de al final victimizar al presidente? O sea, estamos pasando de un atentado a un periodista a es que se meten con el presidente, es que atacan al presidente, pobre de nuestro presidente, nuestro amado líder. Nuevamente esta cultura de la victimización que ha, digamos, impulsado el gobierno, y ahí sí no me digan que no, porque ya también la sigue Claudia Sheinbaum y siempre ven un complot y la derecha y todo. Es eso exactamente. Mario, es que estás muteado por alguna razón y nada más vemos que se te frunce la boca de odio. Así. Y le sale espuma por la boca. Sí. Y le vibra. Uy, Pero no lo oímos. está censurado, autocensurado. Oye, Ya. ¿oigo? Ya. Ahí ya. Sí. Sí, lo que pasa es que
Esto se da precisamente un día después de que se da en México un golpe autoritario sin paralelo en muchos años. Entonces, hoy deberíamos estar discutiendo, por ejemplo, la posición valiente de quien se opuso a la aprobación del famoso Plan B. Todo eso es finalmente un elemento distractor muy efectivo en contra del análisis de este jalón autoritario que dio el país el día de ayer. Pero que hay que discutir del jalón autoritario porque, es decir, nada ha sorprendido. Ya sabíamos que iba, sabíamos que iba a pasar. ¿Cuál es la novedad de ese asunto? Sabemos que eso se va a alargar hasta el próximo año y llegará a la Suprema Corte, y entonces sí habrá que poner atención en si se puede detener y cómo se asume el asunto, cómo se protegen las instituciones y si se le conservan las prebendas que se prevé dar a estos partidos pequeños. Pero, ¿cuál es la discusión ahí? No, deja tú la discusión. Hay un dato muy relevante de todo esto que se ha hablado en las últimas horas de la reforma. Como dices, nos vemos a la salida, ¿no? En los tribunales. Pero lo que sí es relevante, y no sé a quién le leí esa información, creo que a alguno de los consejeros, es que en los últimos 30 años no había habido una reforma electoral sin el consenso de todos los partidos. Ayer se rompió eso. El PRD en su momento, López Obrador en el PRD, participaron en las reformas de principios del siglo XX, después de lo que sucedió en el 2006, cómo mejoraron el IFE, todo eso, desde que se creó el IFE, todos los partidos de oposición, y junto con el PRI en ese momento, participaban para llegar a acuerdos en la reforma electoral. Esta es la primera vez desde hace 30 años que se rompió esta, digamos que me parecía una muy buena instancia donde al final se dieran con todo, pero que fuera una reforma consensuada. Aquí no. Aquí es una reforma impuesta totalmente por el poder. Por lo tanto, es efímera. Pues, híjole. A ver, 7:14 inició la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Envía su solidaridad al presidente Ciro Gómez Leiva tras un ataque que sufrió. No hubo consecuencias graves, fatales, y lo celebramos porque es un periodista, un ser humano, un dirigente de opinión pública, y un daño a una personalidad como Ciro genera mucha inestabilidad política. Refiere que el gobierno de la Ciudad de México ya tiene un avance por el ataque contra el periodista Ciro Gómez Leiva y no va a quedar sin castigo. No está solo, dice López Obrador a Gómez Leiva al aceptar que también tienen diferencias con el periodista. Es completamente reprobable que se atente contra la vida de cualquier persona. Y ya, le dedicó 2 minutos y pasó a hablar que este viernes ya se puede visitar las Islas Marías. ¿Será para los que atentaron contra Ciro? No, como destino turístico, corrijo. 2 minutos porque empezó a las 7:14, con pausas como hace el presidente. Y despacio, como habla él, pues esos 2 minutos fueron, pues apenitas. Ya ven cómo se las lleva.